Dios les bendiga en esta tarde, noche, hermanos. Vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando los días domingos. Estamos desarrollando el tema de cómo vivir cuando veamos que aquel día se acerca, o cómo vivir en los últimos tiempos. Esta es la tercera prédica que tenemos sobre este tema. En la primera prédica hablamos acerca de que debemos de acercarnos al Señor con corazón sincero, ahorita que estamos viendo que ya aquel día, ese gran día se acerca. Y estuvimos entonces meditando un poco en que debemos de acercarnos al Señor con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ese fue el primer tema. El segundo tema fue que nosotros debemos de acercarnos al Señor con los corazones purificados de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y hoy, el tercer tema, vamos a hablar acerca de que cuando vemos que aquel día se acerca y ya lo estamos viendo, entonces debemos de mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Y también debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Siempre nuestra cita bíblica está en el libro de Hebreos, capítulo número 10. Hebreos, capítulo número 10, versos del 23 al 25 el día de hoy. Hebreos, capítulo 10, versos del 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces esta es la conclusión de este tema. Son 3 temas. Ya el próximo domingo vamos a hacer una prédica evangelística. Y el siguiente, después del próximo, pasamos a un nuevo tema. Bien, entonces, entrando ya en materia con este tema de hoy, hermanos, el propósito de la prédica de hoy es que aprendamos que cuando veamos que aquel día se acerca, que como dije ya lo estamos viendo a través de las señales, entonces procuremos mantenernos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que nosotros profesamos. Porque el Señor cumplirá sus promesas, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Y también debemos considerarnos al amor los unos a los otros, ¿sí? Estimulándonos a hacer buenas obras, ¿sí? Especialmente no dejando de congregarnos, sino más bien exhortándonos los unos a los otros. Ese es el propósito entonces de la prédica de hoy. Y ya entrando como a manera de introducción, hermanos, como estamos viendo que aquel día se acerca, entonces debemos de procurar mantenernos firmes en la fe que profesamos. Ese es un paso muy importante, el hecho de mantenernos firmes en la fe que profesamos. ¿Por qué? Porque los días previos al día del Señor van a ser días difíciles para toda la humanidad. Ya lo estamos viviendo. Y como nosotros vamos a presenciar los primeros días de esos días difíciles, entonces nos es necesario mantenernos y aferrarnos a la esperanza que nuestra fe en Jesucristo nos ha dado por medio de su palabra. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, son días difíciles, los que vienen antes del desenlace final. Nosotros vamos a vivir parte de esos días. Entonces, en medio de esos días difíciles que nos va a tocar que vivir y que ya estamos viviendo, entonces tenemos que aferrarnos a la esperanza que solo la fe en Jesucristo nos puede dar. Perdón. Que solo la fe en Jesucristo nos puede dar. Entonces, no debemos de vacilar en nuestras convicciones. Sí, debemos de mantenernos firmes. Entonces, de igual manera, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí. Como el fundamento de la fe que nosotros profesamos, hermanos, está basado en el amor, es el amor, el fundamento, entonces tenemos que buscar la manera de ayudarnos los unos a los otros en amor.
precisamente para que nosotros en estos días podamos crecer y crecer más espiritualmente, especialmente sin dejar de asistir a las reuniones que nosotros hemos planificado. Entonces, esa es la introducción. Ahora vamos entonces a desarrollar todo el tema. Entonces aquí quiero hacer énfasis en dos puntos como siempre. La palabra del Señor nos orienta y nos estimula ¿a qué? A mantenernos firmes en la esperanza de la fe que profesamos. Ahí en Hebreos 10:23 lo vamos a leer otra vez, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Muy bien, entonces la palabra del Señor nos anima y nos insta a mantenernos firmes en la esperanza de la fe que profesamos. Muy bien, ¿qué quiere decir el autor de Hebreos con este texto? Bueno, nos está diciendo que nosotros, hermanos, debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones, en las convicciones que la fe en Jesucristo nos ha dejado en el corazón. Porque ahora que nosotros estamos viendo que se están cumpliendo las señales, entonces nosotros podemos ver que ese gran día se acerca. Entonces es cuando más nos debemos de aferrar a esas convicciones de fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de manera tal entonces que vislumbremos siempre a nuestro futuro glorioso. Esa es la idea que nos está dando el autor. Nos está diciendo, nuestra esperanza está basada ¿en qué? Está basada en un futuro glorioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe, recordemos que la fe es esperanza, ¿sí? Es esperanza, es una certeza del futuro. Entonces, como yo tengo la certeza del futuro próximo, que es un futuro glorioso para mi vida, entonces yo debo de aferrarme más y más a esa certeza, a esa convicción, a ese pensamiento de que un día entonces mi futuro glorioso va a llegar, no porque yo lo haya conseguido, sino porque aquel que murió en la cruz me lo dio por su gracia, y hoy entonces yo voy a disfrutar de ese futuro glorioso. Entonces, debemos de mantenernos en ese pensamiento, debemos de mantenernos en esa esperanza. Eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. No debemos desmayar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque en días difíciles muchas veces se nos agota la fe, se nos agota la esperanza, y como que vemos nada más lo que está sucediendo en este momento. No, pero lo que está sucediendo en este momento es algo que va a pasar. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto que está sucediendo hay un futuro glorioso que nos espera a nosotros los cristianos. Entonces es en esa esperanza que nosotros debemos de aferrarnos, ¿sí? Y poner nuestros pies firmes para mantenernos y sostenernos en medio de los momentos difíciles. Entonces, nosotros debemos mantenernos firmes entonces en la esperanza de la fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿sí? Él nos ha dado una esperanza que no avergüenza, una esperanza que se va a llegar a cumplir, una esperanza que va a llegar el día en que ya no va a ser esperanza, sino que va a ser una realidad. Entonces, eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos, que debemos de aferrarnos entonces firmemente a esa esperanza. Entonces, la fe en nuestro Señor Jesucristo nos da la esperanza, hermanos, de una mejor vida que la que este mundo ofrece. Eso quiere decir que la fe en el Señor nos debe de animar a esa esperanza de vida futura, ¿sí? Sin las condiciones conflictivas en las que nos dejó el primer Adán. De eso está hablando el escritor. Nos está hablando de que nosotros debemos de ver esa vida futura en mejores condiciones que las que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque el primer Adán nos dejó en conflictos, nos dejó en problemas, nos dejó en un nivel muy bajo. Pero el postrer Adán lo que hizo fue venirnos a levantar y darnos la certeza de un futuro glorioso. Entonces, por eso es que esa esperanza debemos de mantenerla firme. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos habló acerca de que nosotros vamos a tener una vida futura. Vamos a tener un futuro glorioso. Vamos a tener una vida sin las condiciones conflictivas en las que estamos viviendo el día de hoy. Entonces es en esos momentos de dificultad que nosotros estamos pasando
cuando esa esperanza debe de ser acompañada de certeza y de seguridad. ¿Sí? Hay una esperanza, ¿sí? Pero en los momentos difíciles es cuando tenemos que agregarle la seguridad, tenemos que agregarle la certeza a esa esperanza. ¿Eso qué quiere decir? Que en los momentos difíciles es cuando debemos de confiar de que tenemos un futuro y ese futuro se hará realidad. Entonces todo lo que podamos vivir ahorita no es nada, es nada en comparación con la gloria venidera, como dice el apóstol Pablo. Entonces, por eso es que nosotros debemos de mantenernos firmes y arraigados en la esperanza de ese futuro glorioso en el cual vamos a tener una vida sin estas condiciones precarias. Hoy aquí entonces el pecado gobierna, la maldad campea, ¿sí? Las enfermedades matan, aún el ser humano mata, pero nosotros tenemos la esperanza de ese día, de que a partir de ese día glorioso vamos a tener una vida eterna en el Señor sin ningún problema. Entonces, es en estos momentos que nosotros debemos de afirmar nuestra esperanza, especialmente cuando estamos viendo que aquel día se acerca. ¿Por qué? Lo dije anteriormente, porque los días previos a la venida del Señor van a ser días difíciles y a nosotros nos va a tocar que vivir parte de ellos, aunque no a plenitud, pero sí parte de ellos. Entonces, debemos de mantenernos firmes. Un ejemplo de cómo debemos de mantenernos firmes nos lo da Job. Job fue una persona que era muy justa. De hecho, en el primer capítulo del libro de Job, el Señor dice y habla bien de Job. Sin embargo, Satanás lo incitó a que lo afectara. El Señor le dio permiso a Satanás para afectar a Job. Y Job pasó muchas calamidades. De hecho, cuando vemos todo lo que él pasó, fue una situación muy, muy difícil siendo un hombre justo. Pero él aún en medio de su dolor y de su calamidad, él se mantuvo firme, ¿sí? Y se mantuvo con la esperanza de que un día iba a ver a su Redentor. Como lo dice ahí en Job 19, Job del 25 al 27, vamos a leerlo. Job 19, del 25 al 27. Job. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Job 19, del 25 al 27. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, Job, en medio de su calamidad, mantuvo siempre viva la esperanza, y de manera segura, él creía que su Redentor vive y que lo iba a ver un día. Entonces, es importante que nosotros, como hijos del Señor, nos mantengamos entonces como Job. En medio de la tribulación, él se mantuvo firme. Él tenía esa esperanza. Él estaba seguro de que un día sus ojos verían al Señor. Y un día nuestros ojos van a ver al Señor. Y cuando eso llegue, entonces, ese futuro glorioso va a llegar a nuestras vidas y se va a hacer realidad. Eso era entonces lo que Job estaba pensando en medio de la calamidad y en medio de la tribulación. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Tenemos que tomar como ejemplo a Job. Entonces, siguiendo la línea de pensamiento de Job, para mantenernos firmes y sin fluctuar en nuestras convicciones de fe, entonces debemos de mantener la esperanza de que un día nuestro Redentor vendrá por nosotros. Nuestro Redentor vendrá por nosotros y nos llevará para que estemos donde Él está. Juan 14:3. Vamos a leer el Evangelio según Juan 14, capítulo 14. Juan 14, versículo 3. Dice: y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el Señor dándonos promesas. Ese es nuestro Señor Jesucristo diciendo que Él vendrá otra vez y nos tomará a sí mismos para Él
y nos va a llevar para que donde Él esté, nosotros estemos. Entonces, tenemos que mantenernos firmes, sin vacilar, ¿sí?, en esas convicciones. Debemos de mantenernos firmes, entonces, creyendo que nuestro Dios vendrá por nosotros, nuestro Redentor vendrá por nosotros, y nos tomará y nos llevará. Esas son las convicciones de fe que deben de crecer más y más en momentos como este que estamos viendo, que aquel día se acerca. Entonces, siguiendo entonces la línea de pensamiento de Job, debemos de pensar y recordar que nuestro Señor se fue a preparar morada en la casa del Padre Celestial para que todo aquel que en Él cree tenga un espacio donde habitar por la eternidad con Él y con el Padre. Ahí mismo en Juan 14, solo que en el versículo 2 dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor entonces. Nos está dando una promesa, que Él nos fue a preparar lugar. Entonces por eso es que debemos de confiar en su palabra, mantenernos entonces firmes en esas convicciones y vivir para ese momento, sabiendo que ese momento va a ser realidad. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros recordemos esas palabras de nuestro Señor. Entonces debemos de también mantener la esperanza de que si somos parte de aquella iglesia que ha guardado la paciencia, la palabra de paciencia del Señor, Él nos librará de la hora mala, como dice Apocalipsis 3:10. Vamos a ir a leerlo. Apocalipsis 3:10. Dice así. Ahí, nuestro Señor le está hablando a la iglesia de Filadelfia y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, tenemos del Señor la promesa de que si somos de parte de esa iglesia que ha guardado la palabra de su paciencia, que ha perseverado en su palabra, entonces Él nos librará de la hora mala. Entonces, esas son las palabras que deben entonces estar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder mantenernos firmes en la esperanza a la que fuimos llamados y no dejar que nuestra fe vacile en momentos de dificultad. Entonces, nosotros debemos de tener ese tipo de pensamiento para cumplir con lo que dice el escritor de Hebreos, en el sentido de no dejar que nuestra fe fluctúe, sino debemos de mantenernos firmes en la esperanza. Entonces, hermanos, debemos de recordar entonces que el Señor nos va a librar de la hora mala. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a arrebatar, ¿sí? Nos va a arrebatar en un momento de esta historia, ¿sí? Por eso decía que nosotros vamos a vivir parte de esos últimos días difíciles, pero no todos, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a venir a arrebatar, ¿sí? Como dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y vamos a irlo a leer también. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en el 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hoy estas palabras nos sirven de aliento. ¿Por qué? Porque estamos viendo la crisis en la cual está el mundo. Entonces, en algún momento puede haber desesperación en los corazones, aún de los creyentes. Entonces, estas palabras nos deben de confortar, nos deben de animar, en el hecho de que va a llegar un momento en el que el Señor nos va a venir a arrebatar, ¿sí? El arrebatamiento se va a dar, vamos a ser transformados acá. Previo a eso, los muertos en Cristo van a resucitar con un cuerpo incorruptible, vamos a llegar a las nubes ambos, y ahí vamos a esperar a que venga el Señor. Entonces ahí después nos vamos a unir con el Señor por la eternidad. Eso va a suceder. Eso es un hecho real, que es bíblico y que debemos de creer en eso.
¿Sí? Algunos ven esto como algo de ciencia ficción o algo como que es locura. Sin embargo, la palabra del Señor no habla locuras. La palabra del Señor habla verdad. Y entonces nosotros debemos de creer en lo que la palabra del Señor dice y confiar en que eso será realidad. Entonces, el Señor no nos va a permitir pasar los momentos más difíciles de todo esto que viene. Por eso les decía en las primeras prédicas que esto que estamos viviendo en comparación a lo que viene definitivamente es nada. Algunos por ahí andan diciendo que la tribulación ya comenzó. De hecho, algunos mesiánicos dicen que la tribulación empezó en el año 2017, porque en el año 2017 se cumplieron los 70 años del pueblo de Israel, y a partir de ahí entonces ya entramos en la tribulación, y que ya en el 2021, a mediados del 2021, vamos a entrar a lo que es la gran tribulación. No tiene sustento bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha prometido que nos va a librar de la hora mala. Entonces no es posible que el Señor se contradiga con su palabra. Entonces, algunos andan diciendo por ahí que ya estamos en la última parte de la tribulación también. No es de creer todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor no se contradice, como dije anteriormente. Entonces tenemos que hacer caso omiso de esa teoría, porque el Señor va a venir a traer a su pueblo para que no pase la tribulación ni la gran tribulación. La tribulación, como dije, son eventos bien difíciles para la humanidad. Esto que estamos viviendo ahorita es irrisorio en comparación a lo que viene. Es un momento de dificultad, cual nunca lo hubo en la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces, no desesperen a aquellos que creen que estamos viviendo ya la tribulación. Eso no es realidad, ¿sí? ¿Y por qué tengo que aclararlo? Porque eso es parte de lo que tengo que decir para mantenernos firmes en la esperanza a la que fuimos llamados. ¿Por qué? Porque si alguien cree que la tribulación ya pasó, por muy cristiano que sea, se va a desanimar, porque entonces va a pensar de que fue de los que se quedó aquí en la tierra. Entonces, eso no es así. El arrebatamiento no ha venido. Nosotros vamos a ser arrebatados antes de que empiece la gran tribulación. Por lo tanto, no hay que creer en eso. Y si en algún momento algún falso profeta por ahí dijo que el Señor le había dicho que ya estábamos en la tribulación, déjenme decirle que no hay que creerle, porque no vamos a creer a la palabra de alguien que venga a decir aquí ahorita que el Señor le habló, ¿verdad? Cuando que la revelación del Señor, ¿sí? Está en su palabra, ¿sí? Él inspiró a personas de tiempo atrás para que el día de hoy esa inspiración nosotros la leamos y conozcamos la revelación del Señor para nosotros, y entonces veamos que el arrebatamiento debe de suceder antes que venga la gran tribulación. Entonces, el Señor no puede contradecirse, no puede contradecir su palabra escrita, ¿sí? Revelada de hace tiempos, con lo que alguien por aquí venga a decir que es una nueva revelación. Entonces, debemos de mantenernos firmes en las convicciones de lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor fue escrita para que nosotros hoy la tuviéramos como un tesoro del cual nosotros podamos extraer valiosos aportes para mantenernos firmes en esta profesión de fe, de acuerdo a lo que dice el escritor de Hebreos. Entonces, hermanos, debemos de mantenernos firmes en las convicciones de fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y fíjese que eso, el hecho de mantenernos firmes en las convicciones de fe, es mucho más que ser una buena persona y dejar al Señor la responsabilidad de la salvación. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque lamentablemente la fe, el concepto de fe en nuestros tiempos ha sido distorsionado primeramente por la religión popular y después por algunos pseudo cristianos ahí, pseudo apóstoles o pseudo líderes que han tergiversado el asunto de la fe. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se ha hecho creer que la fe es ser una buena persona aquí en la tierra. La fe no me dice eso. La verdadera fe me dice que hay un futuro glorioso, que todo esto que está sucediendo aquí, que aún toda la vida de la humanidad acá es transitorio. Sí. Esta vida aquí, al principio,
había sido establecida para ser eterna, pero el hombre falló y entonces empezó el deterioro aún de la creación, nosotros con la creación. Entonces hubo necesidad de que el Señor hiciera un plan para renovar todo esto. Entonces eso es la fe lo que me dice es que eso es una realidad y lo creo, ¿sí? Lo debo de creer. Entonces todo esto aquí es pasajero y en este tiempo aquí, en este plazo aquí, lo que yo tengo que hacer es asegurarme de que cuando todo esto termine, entonces yo pase a una vida eterna con Cristo Jesús y no en el lago de fuego. Entonces, el hecho de mantenerme firme en mis convicciones de fe en Jesucristo implica el hecho entonces, amados hermanos, de saber que esto es transitorio, ¿sí? Y que no es suficiente ser una buena persona, ¿sí? Sino que tengo que trascender hacia la eternidad en Cristo Jesús. Y eso es solo a través de una fe conforme a lo que las Escrituras establecen, no conforme a lo que la gente dice. Entonces por eso es que tenemos que tener ese cuidado. Y cuando decía entonces que también el mantenerse firme en las convicciones de fe es más que la responsabilidad pero es más que dejarle la responsabilidad al Señor acerca de la salvación, entonces es porque muchas personas no creen de que uno puede estar seguro de que pueda ser salvo, ¿sí? Muchas personas creen que nadie puede estar seguro de que es salvo, pues piensan que solo Dios lo sabe. Y yo se los he dicho muchas veces, hermanos. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Nosotros vamos a dar cuentas al Señor de nuestros actos, pero el Señor mismo nos dice a través de su palabra cómo podemos estar seguros de nuestra salvación. Entonces, la fe, por eso dije, agrega certeza, ¿sí? Agrega esperanza, agrega certeza, agrega convicción, ¿sí? Al hecho de saber que yo hoy puedo determinar si soy o no salvo, conforme a lo que dicen las Escrituras. Entonces, para mantenerme firme en la esperanza a la que fui llamado, desde ya tengo que tener seguridad entonces de mi salvación. Porque entonces si yo no estoy seguro de mi salvación, ¿qué voy a mantener firme? ¿Qué esperanza voy a mantener firme? Eso es antibíblico. Entonces yo desde hoy puedo saber si soy o no salvo, ¿sí? Porque si yo hoy soy o no salvo, reconozco que soy o no salvo, entonces yo voy a mantenerme firme en la convicción de la esperanza que tengo. Si es que en realidad yo hoy siento que soy salvo. Y como dice Romanos en el capítulo número 8, que el Señor mismo a través de su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos salvos. Entonces, no hay tal cosa de que el día de hoy yo no pueda estar convencido de ser o no salvo. Yo sí puedo estar convencido. Y por eso es que el escritor de Hebreos está llamando a precisamente eso. Una vez yo sintiéndome seguro que el Espíritu de Dios haya confirmado a mi espíritu de que soy salvo, me aferro cada vez más y más a esa esperanza, vislumbrando mi futuro glorioso. De eso está hablando entonces el libro de Hebreos. El libro de Hebreos entonces no está hablando en que al final del tiempo voy a saber si soy o no salvo. Eso se llama irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque quiero darle la responsabilidad de la salvación a nuestro Dios cuando que Él ya hizo todo lo necesario para que el día de hoy yo sea salvo. Y aquí en su bendita palabra yo puedo conocer si soy o no salvo. ¿A través de qué? A través del cumplimiento de lo que Él establece en su palabra. Primeramente, confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Él lo levantó de los muertos, y entonces la salvación viene a mí. Pero el creer implica muchas cosas de acuerdo a lo que establece su palabra. Entonces, el creer implica creer lo que establece su palabra, quitando tradiciones, quitando costumbres. Entonces, por eso es que nosotros debemos de mantenernos firmes en la esperanza. Entonces, si usted es de las personas que cree que el día de hoy no sabe si es salvo, entonces yo le invito a que se acerque a la Biblia, la lea, la escudriñe. ¿Por qué? Porque en ella misma está la vida eterna, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo está la vida eterna. Entonces debe de acercarse. Y por eso es que mi consejo el día de hoy, si usted es una persona que no sabe si es salvo o no, o cree que hasta el final de los tiempos va a saber si es salvo o no, déjeme decirle que el día de hoy usted puede saber a través del estudio y escudriñar la palabra del Señor. Entonces,
nosotros debemos de aferrarnos a eso. Y por eso es que el escritor de Hebreos nos está diciendo que debemos de mantenernos firmes en esa esperanza. Otra vez pregunto, si yo no estoy seguro de ser salvo, ¿a qué esperanza? ¿Sí? ¿A qué esperanza se refiere el escritor de Hebreos cuando dice que me debo de mantener firme? No concuerda. Entonces por eso le digo, hoy usted puede saber si es salvo. Pero hay que ser responsable para hacerse ese autoanálisis, esa autoevaluación a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Y entonces, dependiendo de eso, si a la luz de la palabra yo determino que no soy salvo, entonces tengo que buscar ser salvo a través de lo que la misma palabra del Señor establece, para que después entonces yo me aferre a esa esperanza y mantenga todos los días viviendo, vislumbrando ese futuro glorioso, el cual hoy es mi esperanza, de lo cual está hablando el apóstol aquí en Hebreos. Digo apóstol porque en muy buena teoría la escribió el apóstol Pablo, aunque no lo dice, ¿verdad? Pero se cree que él fue el que la escribió. Entonces, debemos de ser conscientes de que podemos saber si hoy, pero podemos saber hoy si somos o no somos salvos. ¿Para qué? Para aferrarnos a esa salvación. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes entonces en esa convicción. Sí, en las convicciones de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí mismo el escritor dice, porque es fiel, el Señor es fiel. Ahí en Hebreos 10, vamos a regresar ahí a Hebreos 10. Dice en el versículo 23, dice en la última parte, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Bien, entonces, el escritor está diciendo, fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Nuestro Señor. ¿Sí? El Señor es fiel a lo que cumple. ¿Sí? Él cumple sus promesas. Él siempre ha cumplido lo que promete. Nuestro Señor entonces no ha fallado a su palabra. ¿Sí? Él entonces ha sido fiel cumplidor de lo que promete. Entonces es la fidelidad del Señor la que nos debe de servir en este momento como soporte para mantenernos firmes en la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Otra vez lo digo. Un elemento importante entonces para mantenernos firmes en esa esperanza es creer en la fidelidad de nuestro Dios para cumplir todo lo que Él ha prometido. Porque, hermanos, no hay ni un solo punto, ni una sola letra de la palabra que no se haya cumplido. No hay ni una sola letra, ni una sola coma, ni un solo punto de la palabra del Señor que haya dejado de cumplirse. Mateo 5:18, y vamos a irlo a leer. Mateo 5:18. Mateo 5:18. Dice así. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde. Ahí lo que está haciendo referencia es a que ni una letra, ni un punto. ¿Por qué? Porque el escritor lo que está tratando de decir es que la palabra del Señor se va a cumplir a plenitud. Ni una letra, ni una palabra va a dejar de cumplirse. Entonces, todo lo que el Señor ha dicho en su palabra se va a cumplir. Entonces, tenemos que reconocer que el Señor es fiel y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque el que prometió un futuro glorioso para nosotros, lo va a cumplir. Porque aún el cielo y la tierra pasarán, dice Mateo 24:35, pero la palabra del Señor no dejará de cumplirse. Mateo 24:35. Vamos a leerlo también. Dice así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces,
Nuestro Dios mismo da testimonio en su palabra de su fidelidad. Y yo siempre digo, así como un día el Señor le dijo a Adán que el día que comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal iba a morir, y murió, así también el día de hoy las promesas de una vida eterna para todo aquel que cree en el Hijo de Dios será una realidad. Un día entonces el Señor le dijo a Adán, mira, aquí estás en este huerto, por favor, de todo de los árboles puedes comer, pero hay uno del cual no puedes comer, de su fruto. Porque ese día vas a morir. El Señor se lo dijo. ¿Sí? Salió de la palabra del Señor. Adán vino y desobedeció y hasta el día de hoy estamos muriendo. Esto siempre me lo han oído decir ustedes. Entonces yo siempre les digo, ustedes quieren ver el fiel cumplimiento de la palabra del Señor, vayan a ponerse al cementerio. Ahí ustedes van a ver el cumplimiento de la justicia del Señor, de la palabra del Señor. Porque el Señor un día le dijo a Adán que el día que comiera de ese árbol iba a morir. Y por eso el día de hoy morimos. ¿Sí? Es la palabra del Señor haciéndose realidad. Pero así como Él cumplió esa palabra en Adán de muerte, también va a cumplir la palabra de vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando digo va a cumplir, no es porque no la haya cumplido ya, porque hoy nosotros podemos tener la certeza de la salvación y ya somos salvos. Pero la consumación de todo eso también se hará una realidad. También será una realidad. Entonces, nuestro Señor es fiel. Entonces debemos de mantenernos firmes y aferrados a esa esperanza, porque nuestro Dios nos dio, ¿sí?, su palabra, nos dio su promesa de que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Vamos a ir ahí, Juan 3:33, el Evangelio según Juan. Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, así como le prometió a Adán y cumplió, así también va a cumplir la vida eterna con nosotros. Entonces, por eso es que debemos de aferrarnos, mantenernos firmes, ¿sí?, en esas convicciones de fe, ¿sí?, en esas convicciones que solo la fe en Jesucristo nos puede dar. Pero cuando hablo de la fe en Jesucristo es, otra vez lo digo, conforme a las Escrituras. Entonces, nuestro Dios hará una realidad esa vida eterna. Y eso nos debe de mantener con firmeza, ¿sí?, con seguridad en que eso va a llegar. De eso es lo que nos está hablando el escritor del libro de Hebreos, y ahí es donde debemos de mantenernos. Entonces, ahora que vemos que aquel día se acerca, debemos de apoyarnos en todas las promesas del Señor, ¿sí?, que están en su palabra. Debemos de apoyarnos ahí, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, ¿sí?, sin fluctuar, sin vacilar, ¿sí? Nos va a ayudar a mantenernos caminando derechito, ¿sí?, derechito, sin desviarnos hacia la vida eterna. Entonces, cuando digo caminando derechito es que en ningún momento vamos a flaquear. Ni los momentos más complicados que podemos vivir aquí nos van a hacer vacilar a causa de que nuestra esperanza está firme en las convicciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra, y que nosotros hemos atesorado esa palabra y la hemos guardado en nuestro corazón, y cada día nos convence más de que esto será una realidad. Entonces, nosotros fuimos llamados por medio de la fe, ¿sí?, en nuestro Señor Jesucristo, y hoy nosotros tenemos esa esperanza. Así de que no debemos de desviarnos. Para eso debemos de confiar en el Señor. Debemos de confiar en Él. Debemos de escudriñar esa palabra. Debemos de atesorarla, hacerla nuestra, vivirla y confiar ciegamente en que eso se hará una realidad. Y el segundo punto entonces que debemos de ver el día de hoy es que nosotros debemos de considerarnos
¿verdad? A estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí en Hebreos 10:24, Hebreos 10:24, dice de la siguiente manera. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, entonces, hermanos, después de asegurarnos de acercarnos al Señor, ¿sí?, con un corazón sincero, ¿sí?, movidos por el amor hacia Él, entonces también debemos de considerar como prioridad el hecho de estimularnos al amor fraternal los unos con los otros, ¿sí?, mediante la ejecución de buenas obras en favor de unos hacia los otros. Eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Entonces, lo primero es lo primero, ¿sí? Porque al igual que en los mandamientos del Señor, la prioridad en nuestra vida debe de ser establecer una buena relación con Él a través del amor, ¿sí? Y debemos de acercarnos a Él con corazón sincero, a partir de ese amor, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua y manteniéndonos firmes en la esperanza de la fe. Eso es lo primero, ¿sí? De hecho, de los mandamientos del Señor, los primeros 4 hablan de una relación vertical, o sea, entre Dios y nosotros, y los otros 6 mandamientos hablan de una relación con nuestros coiguales. Entonces, de esta misma manera, el escritor de Hebreos nos lo está presentando. Primero tenemos que asegurarnos de acercarnos bien al Señor conforme a lo que Él dice, aprovechando el camino que nuestro Señor Jesucristo abrió, que es un camino vivo, a través del velo que es su carne, y entonces nosotros nos acercamos al Señor en amor, ¿sí? Eso es lo primero que dice el escritor de Hebreos. Pero después de eso, entonces tenemos que preocuparnos también, ¿por qué? Por establecer una buena relación de amor fraternal entre nosotros, los hijos del Señor, con nuestros coiguales. Tenemos que establecer como base de nuestra relación el amor, y ese amor se va a manifestar a través de la ejecución de obras en favor de aquellos que nosotros que decimos amar. Entonces, de eso está hablando el escritor, ¿verdad? Otra vez, primero amar al Señor, y segundo tenemos que ejercitarnos en el amor nosotros los unos con los otros, ¿sí? Con nuestros semejantes, especialmente con los hermanos de la fe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ejercitarnos en el amor, ¿sí? Debemos de ejercitarnos en el amor los unos con los otros. Entonces, debemos de amar a nuestro prójimo, ¿sí? Es decir, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso está hablando entonces. Entonces tenemos que ejercitarnos en el amor. Entonces, entre tanto que veamos que aquel día se acerca, acerquémonos al Señor, pero también debemos de cumplir con el mandamiento de amarnos los unos a los otros, según lo estableció el Señor ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 13, 34. Vamos a irlo a leer. Juan 13, 34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces este fue un nuevo mandamiento que el Señor dio, ¿sí?, a sus discípulos. Entonces debemos en este tiempo, especialmente que vemos que el día del Señor se acerca, procurar ejercitarnos al máximo en el amor, ejecutando acciones, ¿sí?, haciendo obras los unos por los otros. Es decir, que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿sí? Porque eso es parte del estímulo del amor, ¿sí? Y es parte también de hacer las buenas obras. Debemos entonces de sobrellevar unos a otros las cargas. Debemos de estrechar nuestra relación de amor, nuestra relación de amistad con nuestros hermanos, a tal grado entonces que debemos de preocuparnos por el bienestar
de nuestros hermanos, especialmente aquellos de la congregación. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a hacer buenas obras en favor de aquellos que decimos amar, especialmente de nuestros hermanos en la fe. Entonces, el estimularnos al amor del cual está hablando aquí el escritor de Hebreos no es un sentimiento. No se equivoque, no es un sentimiento. Por el contrario, son acciones que debemos de ejecutar en favor de esos que decimos amar. En 1 Corintios capítulo 13 ya hemos hablado mucho acerca de lo que establece ese capítulo, que es el amor, pero todo lo que habla acerca ahí del amor son acciones, no son sentimientos, ¿sí? Son verbos, ¿sí? No es pasión, ¿sí? Es acción entonces, no es pasión. Entonces, el amor que la Biblia estimula a practicar no es un sentimiento, es acción. Es decir, tengo que actuar para cubrir las necesidades de mis hermanos. Si es que yo entonces tengo la capacidad y la posibilidad de poder suplir para que las necesidades de mis hermanos sean satisfechas. De eso está hablando. Entonces, si yo veo a mi hermano que tiene la necesidad, que tiene una necesidad, entonces debo de procurar cubrirlo con acciones, ¿verdad? Para demostrarle que yo lo amo. ¿Sí? Ahí entonces Santiago 2 del 15 al 16 habla acerca de que si yo tengo la posibilidad de ayudar a un hermano y sé que ese hermano está pasando necesidad, yo le digo que el Señor te bendiga. Entonces estoy siendo más que hipócrita. ¿Por qué? Porque no estoy ejecutando la acción de amor que necesito ejecutar para demostrarle a ese mi hermano que yo lo amo. ¿Sí? Entonces yo no puedo decirle a un hermano, hermano, yo voy a orar por usted, ¿verdad? Cuando yo estoy viendo que él tiene una necesidad y yo puedo suplir esa necesidad. Suplir para satisfacer esa necesidad. Entonces, Santiago 2 lo dice así, del 15 al 16, vamos a irlo a leer. Santiago. Dice así: y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces él está hablando acerca de las obras de la fe. Aquel que tiene fe, entonces va a demostrar que la tiene a través del obrar. El obrar en favor de aquellos que aman. Entonces, la práctica del amor bíblico en medio de las congregaciones es necesario, especialmente cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, debemos de procurar ejercitarnos en el amor al máximo en medio de la congregación. Velar los unos por los otros, ver por la necesidad de los unos de los otros y estar pendientes los unos de los otros. De eso se trata el amor del cual está hablando el escritor de Hebreos. Entonces, importante es, mis amados hermanos, que revisemos cómo estamos en esa área. Sí. Yo agradezco al Señor por la congregación en las que estamos, porque las dos congregaciones son congregaciones que se preocupan los unos por los otros y manifiestan su amor los unos hacia los otros. Pero es importante que lo sigamos haciendo para que aquellos que se vayan integrando a nosotros también vayan aprendiendo a ejecutar el amor, ¿sí? A ejecutar las obras de amor, ¿sí? A ejercitarse en el amor a través de hacer las obras para cubrir las necesidades de los unos por los otros. Entonces, para eso entonces importante es que estemos en comunión constante, ¿sí? Entre los miembros de Cristo. Y por eso es que ahí el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregaros, ¿sí? Ahí en Hebreos 10, ¿sí? Dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, de lo que está hablando el escritor aquí es que la comunión de los santos es importante, ¿sí? Que los santos nos mantengamos
en comunión es importante. Y cuando hablo de santos, ya sabemos que la palabra del Señor nos enseña que la palabra santo quiere decir apartado para el Señor. Entonces, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo conforme a lo que establece su palabra, hemos sido santificados, hemos sido apartados por el Señor para su servicio. Entonces, por eso es que hablo de la comunión de los santos. Esto es muy contrario a lo que la religión popular ha hecho creer, que santos es, para llegar a ser santo hay que pasar todo un proceso. La palabra del Señor lo que enseña es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras es santo. Entonces, por eso digo que la comunión de los santos es importante para poder ejercitarnos en el amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la comunión de los santos es el lugar perfecto para ejercitarnos en el amor. ¿Sí? Si hay un lugar, hermanos, ¿sí?, un lugar perfecto para el ejercicio del amor fraternal, es el centro de la reunión, ¿verdad?, de los cristianos. Es el lugar donde los cristianos nos reunimos. Ese es el mejor lugar para ejercitarse en el amor. Por eso es que no es bueno dejarse de congregar. Algunos manejan la teoría de que no es necesario congregarse para agradar al Señor. Cualquier persona que diga esto está demostrando tener pleno desconocimiento de la Biblia, porque la Biblia no enseña eso. Si usted cree entonces que no hay que asistir a una congregación para agradar al Señor, déjeme decirle que está equivocado. ¿Sí? Porque la palabra del Señor nos insta a unirnos en comunión, porque es ahí en la comunión de los santos donde nosotros podemos practicar el verdadero amor fraternal que el Señor ha establecido como mandamiento en su palabra. Porque la palabra del Señor dice que hay un identificativo especial para los hijos de Dios, y es la práctica del amor. ¿Sí? Ahí en el Evangelio según Juan, ¿sí?, capítulo 13, versículo 35, vamos a leerlo. Juan 13, 35, acabamos de leer el 34. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, el identificador máximo de aquellos que somos hijos de Dios y discípulos de Cristo es el amor, ¿sí? Entonces la gente, a través del amor que nos tenemos los unos a los otros, es que va a conocer que nosotros somos hijos de Dios y somos discípulos de Cristo. Entonces, por eso es que no es bueno pensar que el congregarse en una iglesia no es necesario, ¿sí?, para poder crecer. Porque Dios entonces ha establecido que debemos de congregarnos para poder ejercitarnos en el amor, y también para crecer en la fe, y también para recibir y aportar lo necesario para que otros crezcan y que nosotros crezcamos también, ¿sí? Efesios 4, del 11 al 16, habla acerca de todo lo que nuestro Señor hizo para que nosotros nos lleguemos a parecer a nuestro Señor Jesucristo, lleguemos a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso entonces el Señor dio dones a los integrantes de las congregaciones, para que en el ejercicio de esos dones todos vayamos creciendo, ¿sí?, hasta en la unidad de la fe, hasta llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo eso como base en el amor. ¿Por qué? Porque en amor yo voy a ejercitar mis dones para ayudar a los demás a crecer espiritualmente. De eso es lo que está hablando entonces el escritor de Hebreos. Está hablando entonces de que nosotros debemos de mantenernos congregándonos constantemente. Algunas personas siempre me dicen, ¿verdad?, no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí solo hipócritas hay. Y yo les digo, bueno, si usted piensa eso, déjenme decirle de que está equivocado. ¿Por qué? Porque en la congregación del Señor todos vamos a buscar cómo crecer, ¿sí? Todos vamos a buscar cómo crecer. Y como le decía yo a una persona, ¿verdad?, porque ella me decía también, no, lo que pasa es que yo voy a ir a una iglesia cuando la iglesia sea perfecta. Entonces yo le dije, ¿verdad?, cuando la iglesia sea perfecta y tú encuentres una iglesia así,
Entonces avísame para yo ir a hablar con el pastor para que no te reciba, porque tú la vas a arruinar. Entonces, ¿por qué? Porque si estás pensando de esa manera, no estás pensando de una manera bíblica, porque la Biblia nos manda a reunirnos, a soportarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, en amor, para poder ir creciendo. Ese es el pensamiento de Dios. Entonces, el pensar que no es bueno congregarse es un pensamiento que no tiene origen en la Biblia, sino más bien tiene origen en el corazón del hombre o en el corazón mismo del diablo, que lo que hace es apartar a la gente de la verdad. Entonces, es importante congregarnos para poder ejercitarnos en el amor. ¿Sí? Si hay un lugar, otra vez lo digo, si hay un lugar donde podemos ejercitarnos en el amor, es en la congregación de los santos. Es en el templo donde nos congregamos, ahí es el lugar propicio para ejercitarnos en el amor. Entonces, entre tanto que veamos, hermanos, que aquel día se acerca, debemos ejercitarnos en el amor. Debemos ejercitarnos en el amor los unos a los otros, haciendo obras en favor de los necesitados y no dejando de congregarnos. ¿Sí? Porque es en la congregación de los santos donde podemos demostrar nuestro amor. ¿Sí? Entonces, por eso hablaba acerca de que estamos en los últimos tiempos, y especialmente en estos últimos tiempos es donde debemos de buscar acercarnos al Señor y también buscar ejercitarnos en el amor los unos con los otros. Amados hermanos, importante es esto. ¿Sí? Importante es. Entonces, hoy voy a decir lo mismo que he dicho en otras prédicas. La gente está necesitada de Cristo, está necesitada del Señor y quiere a toda costa encontrar al Señor, pero la manera de acercarse al Señor yo la expliqué en las dos prédicas anteriores, y en la manera de mantenernos firmes estoy predicando el día de hoy, y también en la manera de ejercitarnos los unos a los otros en amor, que eso es necesario para mantenernos creciendo en amor los unos por los otros. Vamos a leer Efesios 4 del 11 al 16. Dice así Efesios 4 del 11 al 16. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, de eso está hablando el Señor, ¿sí? De eso está hablando. Está hablando de que Él creó la congregación de los santos para que todos vayamos edificándonos a fin de parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que debemos de obedecer a la palabra del Señor y poner en práctica lo que nos aconseja. Entonces, si usted quiere acercarse al Señor, hágalo conforme a lo que dicen las Escrituras. Y ejercítese conforme a lo que dicen las Escrituras en amor. Sí. Porque ideas de cómo acercarse al Señor, ahí afuera hay un montón. Pero la manera de acercarse al Señor, la Biblia no las establece. Y la Biblia nos ha establecido que hay un camino vivo, como dice el escritor de Hebreos. Un camino vivo que se llama Jesucristo. Y en Él nosotros podemos acercarnos al Señor, y estando cerca del Señor, entramos en comunión con nuestros hermanos. Nos ejercitamos en el amor los unos por los otros, haciendo obras de bien en favor de los unos y los otros. De eso se trata, el mantenernos entonces en este camino vivo, en este camino maravilloso, que un día nos va a llevar a los brazos del Señor y a vivir con Él por la eternidad. Entonces, en conclusión, hermanos, el día del Señor está cercano. De eso no tenemos duda. Entonces, por eso debemos de procurar mantenernos firmes, ¿sí?, en las convicciones de fe que nuestro Señor Jesucristo dejó en su palabra, las cuales entonces las atesoramos y nos convencen cada día de un futuro glorioso. Debemos entonces de tener esa seguridad, debemos de estar seguros de nuestra salvación, ¿sí?, y mantenernos firmes en esa idea. Entonces, hoy nosotros estamos acá
viviendo estos tiempos, pero de seguro va a llegar un día en el que podamos ver hacia atrás y decir, bueno, valió la pena mantenerme firme. ¿Por qué? Porque ese día estaremos delante de la presencia del Señor y estaremos viendo todo lo que el Señor nos ha prometido. Y lo que el Señor nos ha prometido será una realidad. Entonces veremos hacia atrás y diremos, wow, todo lo que sufrí o todo lo que pasé es nada en comparación de esta gran gloria que tenemos enfrente. Eso va a llegar a ser realidad. Téngalo 100% seguro, ¿sí? Porque eso es fe. Y entonces, cuando ese día llegue, dirá, valió la pena. Valió la pena entonces mantenerme firme en las convicciones de fe. Valió la pena entonces ejercitarme en el amor con mis hermanos. Valió la pena aprovechar el camino que nuestro Señor Jesucristo abrió a través de su cuerpo, que es el velo, y entrar delante de la presencia del Dios Santísimo en el lugar santo. Valió la pena, porque ese día entonces estaremos con la eternidad con nuestro Dios y a partir de ahí todo será felicidad. Entonces, hagámoslo de esa manera y el Señor nos bendecirá en el transcurso de este tiempo. Cuando llegue ese momento glorioso, nos sostendrá y nos entregará a ese momento especial. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar entonces. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu maravillosa palabra y encontrar en ella salvación. Y encontrar en ella, Señor, lo necesario para mantenernos firmes en las convicciones de fe que nos da esa salvación en Cristo Jesús. Y mantenernos, Señor, en paz y tranquilidad en medio de momentos difíciles. Gracias. Bendícenos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga y les guarde y estamos en contacto.